vuelta. No sé si quedó alguna pregunta así colgada de lo que veníamos charlando antes. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué decisión tomada previamente, qué decisión tomada en preproducción sentís que alguna vez salvó una película o lo que fuera que se estuviera haciendo? Y lo contrario, capaz, este, digamos, que, que, ¿cuándo te pasó que con alguna decisión no tomada te generó una complicación medio insalvable o algo por el estilo, digamos? Em, y me parece que, o sea, todas las decisiones en relación por ejemplo, ubicaciones de generadores o tratamientos acústicos de locaciones, em, en general son bastante como salvadoras e importantes. Digamos, cosas que tal vez deberían ir a doblaje, em, digamos, con un buen trabajo previo las podés salvar, digamos. O escenas, por ejemplo, la que contaba el bosque, digamos, si lo hubiéramos hecho en el bosque de las cotorras hubiera sido un infierno. Igual terminó habiendo problemas de otro tipo, digamos. Es medio como, sobre todo cuando estás grabando en la naturaleza, es medio como obviamente ingobernable y el plan, digamos, no lo arman de acuerdo al viento. Salvo que quieran hacer una escena de un globo aerostático, que en ese caso sí, pero no en relación al sonido. Lo que me da pie a otra pregunta. ¿Qué pasa? Eh, este, Imagino que es una situación bastante recurrente. La decisión de ir a cobertura, digamos, suele estar tomada pensando en la imagen, no tanto en el sonido, ¿no? Llueve, vamos a cobertura, Sí, y eso a su vez a vos te debe generar otra serie de problemas. sí. En general intento prever cuáles van a ser las locaciones que van a funcionar como cobertura para en muchos casos hacer tratamientos especiales para la lluvia. Por ejemplo, alguna película que tenía era en una casa con un techo de chapa o de policarbonato, prever y poner telones arriba como para que la gota se atenúe. Eh, Hay una realidad, digamos, que cuando llueve siempre va a quedar como un fondo distinto, digamos. Eh, lo mismo día por noche, digamos, otra situación como compleja en cuanto a grabar en el campo, por ejemplo, que era que teníamos pajaritos de fondo y supuestamente era de noche. Eh, Son situaciones que después, digamos, en edición tenés herramientas para ir como minimizando, o sea, como editar muy cortando como los diálogos, entonces solamente como que entran fragmentos de realidad, digamos, del momento que se grabó, como para, y después sumar ambientes digamos, de noche para como tapar y hacer un enmascarado de todo eso. Eh, pero sí, hay situaciones insalvables, que, digamos, como tormentas o cosas fuertes que, o sea, o se incorpora a la película o hay que rehacer la escena, digamos, en postproducción. O sea, doblarla y bueno, y hacer todo. No sé si alguien... Yo tenía una duda, no sé, en realidad más que una duda es si vos vas a hablar de flujo de trabajo o si nos podés hacer como un resumido de cómo sería el flujo de trabajo, como para entender bien cuáles son los momentos más importantes o técnicamente qué necesitas como para que toda la cadena funcione correctamente, Bien, digamos. está bueno. Un poco hablé, digamos, del flujo de trabajo que tiene que ver con la preproducción y cómo se maneja el delivery del material desde del directo al editor de imagen. Eh, o sea, tener cuidado por un lado, estar de acuerdo con el editor en cómo va a editar él
y cómo va a manejar esa información que yo le paso en cuanto a si le es un problema trabajar con tantos canales, saber de que va a necesitar una mezcla estéreo, entonces prever eso para hacerla durante el rodaje, porque es algo que podés hacer o no, digamos, no es algo que está ahí. Que los valores, digamos, de calidad de audio se respeten, digamos, en la línea. Y después, bueno, una vez que los directores, en este caso son directores o el director, tenga el corte final de la película, es cuando ahí empezamos nosotros nuestro trabajo de postproducción. En general se prefiere trabajar siempre sobre actos cerrados. Hoy día está la posibilidad de seguir trabajando en actos o no, digamos, va un poco a la forma de trabajo y de distribución del trabajo que cada estudio tenga. Digamos, porque en su momento el trabajo de las películas en actos de postproducción se referenciaba al fílmico y al que cada rollo podía tener 20 minutos o 22 minutos de duración máxima. Hoy día ya eso no corre, digamos, estamos con era DCP, entonces se puede elegir trabajar la postproducción de sonido con el timeline, con la película, con el corte completo de la duración de la película, o seguir viendo por actos. Lo bueno, mi forma de ver, de dividir en actos, es un poco cómo se organiza el trabajo. O sea, por un lado no tener sesiones tan cargadas de audio, y por otro lado cómo se va dividiendo el trabajo dentro del estudio. Porque el sonido cuando nos llega al estudio se divide en un grupo de trabajo. Por un lado va a estar un editor de diálogos, que con todo el sonido directo va a empezar a editar, a darle continuidad al directo, a nivelarlo, a ecualizar tal vez, sí, tal vez no. Puede ser que sea una tarea también de mezcla, depende de quién edite. A tal vez reducir ruidos de algunas situaciones. Y todo lo que, o sea, en general la postproducción de audio es un laburo súper artesanal. Como estamos hablando de capas y capas y capas y capas de audio que después, digamos, vamos a mezclar. Entonces tenemos una persona que es el encargado de editar los diálogos de la película. Ese mismo editor, en conjunto con el diseñador de sonido, van a ir seleccionando si hay algún directo con problemas, la posibilidad de ya marcarlo como audio para llevar a doblaje. A su vez hay un editor de ambientes y efectos que va a empezar a armar las capas de la película, divididas así, por ambientes y efectos. Efectos, véase una puerta, una llegada de un auto, un interior de un auto, y todos los interiores de casa, viento en unos árboles, etc. Y después va a haber un equipo que se encarga de hacer la Foley de la película. ¿Todos saben qué es Foley? Bueno, serían, o sea, es la grabación de todos los ruidos de la película en tiempo real. El equipo ahí es un grabador, alguien que está, digamos, en la sala grabando, y un artista Foley. El artista Foley va a ir haciendo también por pasadas la película. Por ejemplo, primero se hace toda una pasada de pasos. Esto igual es, cada uno después organiza el trabajo como mejor le parezca, ¿no? Pero en general nosotros trabajamos así. Hacer los pasos de la película, después hacer ruidos de la película y después se hacen las ropas de toda la película. O sea, todos los movimientos de los personajes se hace el ruido. Todo esto confluye en el diseñador de sonido. En nuestro caso con Marcos, digamos, nos llega toda esta información y empezamos a premezclar la película en nuestro estudio, ya en 5.1.
varias semanas de premezcla, de ver y de repedidos a los demás editores como para que acerquen más material, o mira, fíjate este ambiente de esta casa, buscamos otro, y digamos, terminar de como ensamblar el sonido de la película. Acá también entra a jugar bastante el director, digamos, porque es cuando tomamos las decisiones estéticas de la película. En general, nosotros hacemos primero también en paralelo un poco una premezcla de diálogos, que es una mezcla hecha por un mixer de diálogos, y luego, junto con la música, que ya nos debería llegar como las versiones finales, pasamos a una sala de mezcla final, digamos, que ya son salas con formato cine, digamos, son salas de cine, pero para mezclar audio. Y ahí en general estamos una semana más mezclando, haciendo la mezcla final. Paralelo a esto, digamos, hay que tener la información de cuáles son los requerimientos técnicos de la distribuidora. Véase, necesito banda internacional de la película, que hace un rato nombrabas. Esto hay que preverlo desde el principio porque cambia totalmente el trabajo desde el vamos, desde la edición de diálogos, que ya hay que trabajar como separando ruidos que están en el directo y que están bien, digamos. Si el personaje abre una puerta y esa puerta, el audio es un sonido que está bueno y que no es necesario reemplazarlo como generalmente se hace, ya hay que ir aislando esos sonidos en algo que se llama VFX, que es como efectos que son parte del directo, digamos. Porque después hay que bajar, digamos, la película lista para ser doblada en otros idiomas, pero conteniendo toda la información de audio de la película. Entonces, si un personaje camina, digamos, esa información no puede estar en el directo. Yo después voy a mutear, digamos, el sonido directo, donde estarían todos los diálogos, y de ahí no se tiene que escapar ningún efecto de la banda, solo diálogos. O sea, es una película muda, pero que suena todo. Agarró la tacita, suena la tacita. Está todo para que después el vendedor internacional pueda venderlo a Alemania y que le pongan, que lo doble un alemán. Eso sería un poco la cadena, digamos, desde que la recibimos hasta que lo entregamos. Después también hay eso en cuanto a cine. Después, de acuerdo a si la película se va a vender también a la televisión, ya habría que hacer una mezcla para televisión que es distinta a la de cine, sobre todo en cuanto a rango dinámico y compresión. Entonces, idealmente va a haber una mezcla para cine, que es como la mejor versión de sonido de la película, y las versiones posteriores de venta, que serían televisión, también iría internet, por ejemplo, Netflix. En general esas mezclas son mono, pero también muchas veces piden para televisión que esté en 5.1. No sé si más o menos fui claro o... La mezcla final. Sí. Cuando no es un producto de cine, para cine, también se pide, porque hasta donde la sensación, por lo menos que a mí me da con la mezcla final, es que en definitiva la cosa termina pasando por la oportunidad de escucharla en una sala o algo que se parezca mucho a una sala de cine, como para terminar de ajustar, pero que en definitiva se busca que te dé la experiencia de cine. Si es algo que es para tele o no sé, o para Netflix o lo que sea, también, digamos, es necesario o también se pide.
No, o sea, la mezcla final para cine solo es para estreno en cine, digamos, porque una de las principales, son dos principales características que tendría, digamos, la diferencia entre una sala de mezcla en un estudio, por ejemplo en mi estudio, y una sala para mezcla final de cine, tiene que ver con, por un lado, el tipo de parlantes que hay en la sala. En los cines hay parlantes con bocina. En general los monitores de estudio tienen tweeter, entonces eso cambia bastante el sonido. Y la otra muy importante es el volumen acústico del lugar. Por eso digo, las dimensiones y el tamaño de los parlantes cambia mucho la sonoridad y hay que mezclar, digamos, y ecualizar para ese tipo de parlante. Después obviamente está, digamos, el mixer, que es como el profesional de la mezcla, que le da también su toque final de ecualización y masterización. También le podríamos llamar, digamos, hacer una analogía con lo que sería el mastering en música, con lo que es la mezcla final para cine. Bueno. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Si podemos bajar un poquito la luz de la pantalla. Bueno, este es ejemplo de una película que se hizo en los Estéreo Liberá. Y sería como un audio que llega así crudo, como llega, digamos, del editor de video, digamos, de imagen. Que los esteros tiran. Sí, pero no es eso solamente. Ya se escucha como va entrando los micrófonos de cada uno de los personajes. A veces me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿Se le quedaron? sí. Cosas duplicadas. Yo te imagino. Todo un vaquiano. Quizá terminamos como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. ¿Sos machoto a veces vos? ¿Que vos no te preguntás nada? Sí, claro que me pregunto. Me pregunto cómo sería despertarse con alguien que de verdad crees que esté ahí. Bueno, está bien. No me vas a decir ahora que también soñás con envejecer con alguien. Sí, obvio, Tom Sawyer. De esto no hicimos el directo nosotros. Fue una peli que entramos en la postproducción. A veces siento que estás en sordina. ¿En sordina? ¿Cómo en sordina? Como los televisores de tele que suben hasta cierto punto el volumen hasta cierto punto. Sí. Así. Con audio fuera 5 también. A veces Todo, no te pasa. tiene todos los ejemplos posibles Como de problemas. Puede ser. ¿Por qué, Capaz yo- ¿Por qué están duplicadas las voces? Puede ser que yo Ando esté con con volumen bajo. Pero vos que sos el... Bueno. En ese caso me parece que el editor empezó a intentar reemplazar como audios con wild tracks y no funcionaban. Y por sobre todo, digamos, como ejemplo es ver esto que hablábamos antes de los fondos, digamos, del ambiente, de la locación, digamos, y cómo empieza a afectar en una escena. Sobre todo bueno, justo dos actores en cuero, digamos, no solamente, en ese caso solamente puedes usar inalámbricos.
o algo un poquito más sofisticado que yo tuve que usar para alguna escena de esta película Recreo, que no es en el caso, no se utilizó, pero es esconder el inalámbrico en el pelo del actor. Para eso necesitas la ayuda del peinador, digamos, de la película, que se hace todo un trabajo de zurcido para que la cápsula quede oculta y asomando ahí muy poquito. En este caso yo lo tuve que hacer en la película Recreo para una escena que el actor tenía una campera bastante ruidosa, que no logré, digamos, que se cambie, digamos, era la única opción ahí en rodaje. Y la opción salvadora fue usar el pelo. Y también como que el cable queda acá atrás y lo maquillan, entonces queda como invisibilizado en la nuca del actor. Pero bueno, para esas cosas necesitas un poco de tiempo. Hola. Sí. Había un delay entre un canal y de otro, porque es un... No, eso, como decía, es en algunos casos quedó... Esto es así como crudo, o sea, no es audio editado, digamos, sino que es como cómo recibimos nosotros el material, digamos. Inclusive está fuera de sincro por momentos, o sea, hay problemas de sincronismo en cuanto ya al manejo del material, digamos, como que lo sincronizaron mal. Desastre. Desastre, básicamente. Era el ejemplo del desastre. Es que los esteros tiran. Sí, y no es eso solamente. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si... ¿Si se quedaban? Sí. Yo te imagino. Todo un vaqueano. Bueno, quizá terminábamos como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. ¿Qué? ¿Sos más choto a veces vos? ¿Qué, vos no te preguntás nada? Sí, claro que me La pregunto. solución a esta escena fue doblarla íntegramente. Me pregunto cómo sería despertarse con alguien que de verdad querés que esté ahí. Lo que estamos viendo ahora es doblaje puro y Bueno, toda la escena está doblada. bien. Ya ven cómo Ya no me vas a digamos, decir también que el ambiente coopera mucho más soñás con la con escena, envejecer con digamos. alguien. Sí, obvio, Tom Sawyer. Y comprar el Roquefort. Ahora ahí no sé qué pasó. Porque fluctúa el audio así. No estaba así, chicos. Pollo, ¿me estás boicoteando? Escúchame, Pollo. A veces siento que estás en sordina. ¿En sordina? Sí, en sordina. ¿Viste esos televisores que están en los hoteles? Que suben el volumen hasta cierto punto. Sí. Así. A veces no te pasa. Como ahora. Puede ser. Capaz yo ando con el volumen bajo, pero vos qué sos? El chico bonsai. Bueno, todo un superhéroe. Ah. No te animás a un buen laburo. No haces películas. Bueno, se entendió más o menos, ¿no? ¿Cómo la sentían? Uno ejemplo y otro. Totalmente doblada. Gracias. Sí, sí, bueno, es ahí también el gran key, digamos, del doblaje es poder dirigir, digamos, la intención. En muchos casos, inclusive, o sea, no siempre se dobla por cuestiones técnicas, digamos. Muchas veces tiene más que ver con cuestiones de acting, que al director no le gusta como dijo tal frase o tal otra, y realmente se puede, digamos, doblar solo una frase, insertar solo una frase de doblaje en una línea, digamos, de directo.
a mí me parece una herramienta como súper interesante de explorar. Puede agregar un montón a una escena. Después tengo alguna escena, digamos, que inclusive empezamos a agregar textos que el personaje nunca dijo y que hicieron que la escena, digamos, como cobre mucho más humor en ese caso, que era lo que lo buscaba una comedia. Logré mucho más humor. Y son todas decisiones que se pueden, digamos, tomar después y buscar. Ahora, una pregunta. Sí. En este último caso que mencionás, digamos, ya está toda la escena, hay que agregarle una frase o ¿te resulta difícil empatar el sonido digamos, de ese directo con lo nuevo? Porque a mí me parece que ahí hay una gran dificultad, ¿no es cierto? Sí. En hacerlo exactamente igual, ¿no? Y que no salte Claro. esa frase. Es difícil. Es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí, o sea, hay varios keys que serían, por un lado, digamos, obviamente estás en un estudio, digamos, se supone que tenés una acústica controlada, o sea, como que el cuarto no suena, es absorbente, digamos. Después tiene que ver mucho con intentar utilizar las mismas herramientas que utilizaste durante el rodaje. Entonces, por ejemplo, si voy a mezclar audio, voy a insertar una frase de un actor y estamos usando predominantemente el inalámbrico, grabar el doblaje también con un inalámbrico. En general en el estudio grabamos con un boom, digamos, y un inalámbrico. Y otra es la distancia también, o sea, tratar de respetar las distancias, digamos, de captura en relación a las de directo. Acá tengo un ejemplito de... Por ejemplo, acá hay... Ahora que cuando les digo el artefacto, seguramente lo van a escuchar. Viste, típica, que si no te decía nada... Bueno, acá hay mucha mezcla, digamos, de doblaje y directo. Me preocupé y te vine a buscar. Yo no quería tener hijos. ¿Se puede subir Estábamos un poquito bien el así. audio de la peli? A mí me gusta estar solo con vos. Éramos libres, nos divertíamos. Pero vos insististe. ¿Y qué te iba a decir? ¿Te iba a decir que no? Estabas embarazada, tan feliz, tan hermosa. Tan emocionada. Y yo no me emocionaba. Yo no sentía nada. No me pasaba nada. Me preocupaba, tenía miedo de... De que nunca me pasara nada. De no quererlos nunca. Tenía miedo de que los hijos nos alejen. De que me dejes de querer. Y mira ahora. No consigo la vida sin vos y sin los chicos. Bueno, ahí hay casi que es una frase de directo y una frase de doblaje intercaladas. Y, digo, funciona. Tal vez alguno opina lo contrario, pero en la sala funciona. Entonces es posible, en este caso el doblaje tenía que ver con la actuación. Y justamente en esta película hicimos bastante doblaje por cuestiones de que el acting no le terminaba de cerrar al director y había que ahí terminar de darle una intención y resolverlo. También
el doblaje es un buen momento para agregar respiraciones de los personajes, que siempre, digamos, que es difícil, digamos, son cosas difíciles que funcionen mientras grabas el directo, digamos. Y que está bueno para poder jugar a acercarnos, estar bien con el personaje o alejarnos del personaje. Les voy a mostrar otra escenita acá de... 45 pesos la hora, caballero. Viernes y sábado, 65. Este es ejemplo, digamos, de agregado de doblajes para darle, no sé, más chispa a la escena. Pesos la hora. Oh, 130. Teléfono. Hola, Flor. Escúchame una cosa. Cóbrame 90, dale. No es por la guita, es por mi mujer. Por favor, te pido. 130 pesos. No es cosa mía, es cosa de mi jefe. Por favor, te pido, dale. 130, si no la tengo que poner yo. Hagamos una cosa. Yo te pago 130, pero disimulante mi mujer. Escúchame. Si haces las cosas bien, hay para vos también. Te doy 200. 130 para el garage y 70 para vos. Y bancame que te agarre del cuello. Dale. Todo esto es agregado, por ejemplo. Bancame que te agarre. 130 para el garage. 70 para vos. Dale. Dame los 200 pesos. Tomá, hacete el boludo. Guarda que va cachetada. Bueno, ahí está medio en esta mezcla mono, digamos. No se escucha mucho, pero también hay agregados ahí. Ahí va cachetada. Y son cosas que todas que... Que te lo pague el ladrón de tu jefe. Eso también es agregado. Bueno. Cositas que van como... que sumando... y que no estaban por guión y que se terminan de resolver en postproducción. Un ejemplo más como llevado al extremo me pasó con una película que hicimos que prácticamente la doblamos toda y prácticamente se cambió, digamos, la película. O sea, como que no funcionaba el corte, hicieron un corte, no quedó otro corte, hasta que dijeron, mirá, no, nos falta que los personajes digan cosas para terminar de armar la historia. Así que básicamente a partir de planos de nunca y así o momentos que no se veía mucho la boca del actor, se fue como agregando información para completar, digamos, lo que fallaba, digamos, desde el vamos. Ejemplos, digamos. ¿Qué película es esta última? Esta es Una noche de amor, se llama. La de Wine Rage. Bueno, a ver. Les quería mostrar ahora un poquito de ejemplos de Foley. El Foley es una gran herramienta. Más allá, digamos, de cuestiones comerciales que tiene que ver... Voy a cerrar esto así no van chusmeando los títulos. Más allá de cuestiones comerciales, de ventas internacionales, podés generar un nivel de detalle, de profundidad, de intenciones que enriquece un montón el material. Les voy a mostrar un ejemplo de Foley hecho para un documental que se llama El Artefacta. Este documental fue hecho con cámara en mano y sin sonidista, digamos, era la directora, su camarita y nada más. La directora vino un poco con la propuesta de trabajar un poco con eso, hacerle agregaditos de cosas, pero digo, no había mucho más que eso. Para nosotros, como se trata de una artista plástica que trabaja con las texturas, era importantísimo poder escuchar esas texturas y ese trabajo tan artesanal que ella hace.
Entonces les voy a mostrar una escenita del artefacto. Hace 20 años que hago color piel. Puedo distinguir muchos tonos diferentes, como los esquimales, que reconocen más de 60 blancos distintos de nieve. Perdón. El taller de Nicola Constantino, está al lado de una avenida. Así que también, digamos, todo lo que era el registro de sonido directo era... y nada se escuchaba, digamos. Todos los detalles estaban fuera del coso. Y un comentario sobre la voz en off. En este caso, a ella es la voz en off de Nicola. Se le hizo un coaching de una profesora de canto para poder trabajar el habla, la proyección, la dicción. Así que se trabajó bastante, digamos, eso para después llegar a tener una voz en off más interesante. Va. Nieve. Soy hija de un cirujano y una diseñadora de moda. Crecí en la fábrica de ropa de mi mamá, que empezó en el garage de mi casa, donde desde los 12 años cosía mis propios vestidos. Al poco tiempo diseñaba todas sus colecciones. Mi madre todavía no me perdona que no haya continuado con su fábrica de ropa y sigue esperando que un día yo tenga un trabajo en serio. Recorriendo talleres conocí la técnica de la nueva peletería. Me enteré que las costuras no se disimulan, no son un defecto. Son la prueba a simple vista de que la piel es natural. En el mismo cuerpo hay distintas calidades de piel. Un tapado de lomos es mucho mejor que uno de patas. Esto me dio la idea para hacer mi peletería humana y elegí la tetilla masculina. Yo pensaba los vestidos como esculturas y pasé a pensar las esculturas como vestidos. Uno empieza a trabajar con las herramientas que mejor domina. Bueno. Importantísimo, ¿no? Imagínense, ahí no hay sonido directo, digamos, es todo reconstrucción a través de Foley, y bueno, hay ambientes y diferentes capas de cosas, ¿no? Más la voz en off. ¿Algún comentario? Un segundito, reviso mis notas sobre esta peli. Si alguien tiene una pregunta, puede ir diciéndomela. Yo tengo una. Sí, señor. ¿Cómo es la relación con el músico? Desdichas y felicidades. Bueno, antes de eso, les comento algo, 2 o 3 temas en relación a esta película. Todos los sonidos en general que escuchamos ahí, nosotros le pedimos al artista material, digamos, para poder hacer el Foley, como para trabajar, digamos, grabar todos esos sonidos con los mismos materiales que ella tiene en escena. Eso estuvo bueno. Y volviendo un poco a esto del 24 cuadros, 25 cuadros, este es un documental que se hizo con una DSLR y a 25 cuadros. Y en el caso de la voz en off, lo que nos pasaba cuando la peli se pasó a 24 cuadros, como que la voz se pichea un poco para abajo y quedaba muy grave, entonces quedaba medio como de ribotril ya.
Entonces lo que tuvimos que hacer fue hacer la bajada 25 como estaba. Y después la bajada 24, bajar por un lado todo el audio pitcheado, digamos, de toda la banda, y después la voz en off, volver a insertarla en los momentos que iban para hacer la baja sin pitch. Entonces ahí como que solucionamos el tema de este traspaso tan conflictivo para nosotros. Destructivo y conflictivo. Relaciones con el músico. Hay de todas las historias posibles. En general, maneras de trabajar por ahí. Sí. No sé. En general, lamentablemente, se trabaja como muy aisladamente un área de otra. Hay una cuestión de tiempos que lo hace así también, digamos, la forma de producir eso hace que los tiempos en general sean muy cortos y entonces no haya un ida y vuelta con el músico. En mi mundo ideal, digamos, claramente la música es parte de la banda que suena y debería ser un trabajo en conjunto. También hay una cosa de como muchas veces como problemas con los músicos porque se olvidan que estamos haciendo una película y quieren como que priorizan su música y que no es, digamos, no, la música, digo, no se puede pensar así, sino que tiene que estar trabajando en pos del conjunto y de la imagen. Entonces sí pasa muchas veces que como tenés peleas con los músicos de no, acá tiene que subir la música, no, pero no ves que está hablando, ¿no? Bueno, y así problemas que bueno, los termina solucionando el director, votando, no, suban o no. Pero la verdad que eso, me parece que estaría bueno como poder trabajar un poco más codo a codo y que no sea que te llega de pronto la música y al otro día entras a mezclar, digamos, que es lo que muchas veces pasa, digamos, como que llega muy a último momento y ahí te encontrás con las sorpresas propias. En un mundo ideal también debería haber mezcla final para la música en una sala de mezcla final, o sea, en una sala de cine. También para que el músico tenga su espacio de mezclar la música en ese formato, en poder trabajar bien el 5.1. Pero bueno, en general no sucede, digamos. Terminamos mezclando todo en 5 días. Eso. Antes me habían hecho alguna pregunta más con la música, pero... Uy, ¿qué hice? Me asusté, ¿viste? Windows me asusta a mí. Yo como que le tengo miedo al Windows. Pero no, funciona bien. A ver, tengo otro ejemplo de Foley. Que ahora es una escena solo con Foley.
Bueno, solo Foley, sin ambiente, sin nada. El Foley lo grabamos en nuestro estudio. Y un poco lo que vendría a ser una sala de Foley es un espacio con un muy bajo ruido de fondo, digamos. Tenés que tener muy poca incidencia del ruido exterior en la sala. Y tenés que tener un montón de objetos para hacer los ruidos. También tener distintos pisos de madera, para hacer tierra, arena, pasto, distintos tipos de cementos, más sucio, menos sucio. Bueno, y un artista Foley, que es también un especialista en el arte del ruido y del sincronismo, ¿no? Porque todo esto se graba en sincro con la imagen, porque si no sería una locura de edición. Obviamente el artista Foley no es que clava el audio en el cuadro que va, después hay que agarrar y hay después de la grabación hay una etapa de edición de eso grabado y de ajustar los tiempos de cada cosita y llevarlo ahí a que esté en sincronismo. Y hablando de sincronismo, también otra de las grandes ventajas, digamos, de mezclar ir a una sala de mezcla es el tamaño. Yo les hablaba de la acústica, pero no les hablé del tamaño de la imagen en relación al sonido. Cambia mucho la percepción del sonido y de la necesidad de sonoridad en relación a ver la imagen en un monitor así, o en una pantalla chica, a verlo en una pantalla grande. Eso es también muy importante, la percepción. Una pregunta, con respecto al Foley, ¿no hay también no tienen ustedes como un archivo de sonidos que utilizan ocasionalmente para que por ahí te sobró de otra producción o de otra, no sé, o que figuran en algún lado que se pueden comprar tal vez una serie de archivos para ciertas situaciones claro, específicas? Sí, de eso hay todo y millones de audios, digamos. ¿Y ustedes los uno utilizan? a través de los años va más generando cada vez más audios. Lo único que hay que tener mucho cuidado en poder ir ordenando todo ese material, ¿no? Porque después hay que encontrar el paso o la cosita que grabaste en tal lado que funciona. O sea que en general, de acuerdo también al presupuesto, a veces tenemos que terminar de resolver las cosas con audios grabados nuestros de librería, pero idealmente hacemos Foley de toda la película. Sobre todo las películas, digamos, que tienen banda internacional, es medio como que es una condición, digamos, necesaria, ya que después va a tener que sonar todo. Y digamos que estos archivos son en general tuyos o también, digamos, que sacás de otro lado y los tienen que pagar luego, ¿o no? Esto no, en ningún caso se da. Yo nunca pagué por audios. Okay. Digamos, en otros mercados, como no sé, en Estados Unidos, o hay, digamos, la gente compra librerías y yo personalmente fui haciendo mi librería a partir de los años, digamos, soy de los que se llevan a las vacaciones un micrófono, por ejemplo, digamos, entonces uno va generando ahí su propia librería de efectos y de ruidos, entonces. Y en Argentina, el artista de Foley, digo, ¿hay suficientes los artistas de Foley? ¿Hay una cantidad? ¿Son muy pocos? Es un poco un oficio, me imagino, que no se, por lo menos acá no se enseñan en ningún lado. Digamos, ¿hay gente o son una pequeña casta? No, son pocos y sí, digamos, es algo que en general se aprende, digamos, hay paso de maestro a alumno. No hay ninguna escuela, digamos, se aprende haciendo y
Son pocos, pero suficientes para la industria. Tampoco es que están súper... No es que tenés que buquear un Foley Artist de acá a 3 meses. Digamos. No son estrellas. Bueno, algunos seguramente sí. Bien, ¿continúo? ¿Alguna pregunta más de Foley o les interesa saber algo más? Más o menos, digo, se entendió cómo se dimensiona la banda sonora y las posibilidades, ¿no? del detalle. También hay algo cultural, digamos, que empieza a pasar, digamos, y como una necesidad de que empiece a sonar todo, ¿no? Porque no siempre fue que se hacía Foley y no siempre pasó que las producciones tenía este nivel de detalle, ¿no? De que suene todo. Digo, también para mí hay que tener cuidado en no caer en... ¿Perdón, ¿me hablabas a mí? Ah, no, perdón, no, escuchaba a alguien hablar. Como hacer Foley de todo porque hay que hacer Foley, ¿no? Digamos, como que siempre hay que tratar, mismo con todos los sonidos que uno va sumando a la banda sonora, de que estén contando algo, que estén trabajando, digamos, con la imagen o en concordancia con el directo. Y no es sumar capas porque hay que tener 28 canales de ambientes, digamos. Tal vez con 2 hiciste la magia que necesitabas. O sea, y tal vez para una escena el diseño te pide que no se escuchen las cosas porque nada, querés marcar ese alejamiento o querés que se escuche algo muy lejos. Alguien que utiliza el Foley muy, muy divertidamente es Jacques Tati. No sé si recuerdan sus películas, pero es muy Foley gag. Es muy divertido. Como ves un personaje caminando a 500 metros y se escuchan los pasos acá. Sí. No, que yo trabajaba en una productora de televisión que se hacía Foley para la venta internacional. Y muchas veces se pactaba, algunos pedían pasos, otros se sacaban los pasos. Okay. Y otra cosa quería decir que, bueno, el Foley también viene del radioteatro, ¿no? Que es verdaderos artistas con una radiografía. Totalmente. Te hacían una tormenta o un hermoso caballo con 2 vasos, algo. Es un arte realmente. Sí, es un arte. Sí, la verdad que los inicios están ahí en el radioteatro y en generar ese universo de la radio y de la experiencia como cuentos de... Sí, era el cine sin la imagen, digamos, como que te llevaba de viaje. Muy bien. Quería mostrarles otro ejemplo de... Esto, lo que vamos a ver es un documental hecho con material de archivo, casi exclusivamente, salvo algunas entrevistas que había. Era material de archivo mudo. Y este material de archivo a nosotros nos llega musicalizado. O sea, en todo el momento que había material de archivo, que era mucho, el documental se llama La Misión Argentina, es sobre el Torino y una carrera que corrió en Alemania, Nuremberg, no sé si alguien conoce. Bueno, nuestra propuesta, siempre superadora, fue sonorizar todo. Hicimos esto. Bajamos un poquito la luz, por favor. Gracias.
206 segundos. Bueno, imagínense todo eso solo con la música. Lo que sí contábamos era con el material del relator, que era de la radio. Con eso armamos como una especie de guión con el director y jugamos mucho a que suene por parlantes o que suene por el helicóptero, como entrar y salir y armar ahí como un relato. Un poco la idea era que el audio, digamos, esté con la imagen, digamos. No queríamos poner audio de autos de carrera pasando hoy día, digamos, ¿no? Con una fidelidad, una super fidelidad. Sino que queríamos como generar una banda sonora que se pegue a la imagen. Y básicamente casi el 80% de las pasadas las armamos a partir de sonidos de autos que bajamos de YouTube y con motores y hicimos con efecto Doppler las pasadas y bueno, obviamente le sumamos capas a las frenadas, los movimientos, las cosas, ¿no? Pero digo, es como un trabajo económico en términos de producción, digo, no tuvimos que ir a buscar un Torino, ir a grabarlo y todo, porque nos parecía justamente que eso nos iba a alejar, digamos, de la imagen y tampoco había presupuesto para hacerlo. Así que lo resolvimos ahí con audio bajado de YouTube. Sí, es una película, se estrenó en los cines y a los fans de Torino lloran. Y bueno, lo que gana, ¿no? La película obviamente la música quedó, yo lo hubiera sacado, hubiera dejado solo los autos, pero digamos, como que está contando de pronto. Hay algo ahí y te sentís más como adentro de la aventura y de la película. ¿Esto? No, yo calculo que... O sea, la película en total debe haber estado 1 mes y medio de trabajo. Algo así. 2 meses. Es un quinta vía del Inca, digamos. Toda la película tenía... Toda la digamos, película estaba basada en sí, ese... bueno, en esto ese- es solo un fragmento, tampoco los quiero aburrir con pasadas de No, auto. pero... Después, sí, Ok. básicamente era toda la película, a nosotros nos llega 65 minutos Ok. de algunas entrevistas a los capos que corrían o que fabricaron los autos, y después era todo archivo, era mudo y música. O sea, la solución del director en edición había sido musicalizar. Vos que decís que buscaste ruido de motores de época porque cambia mucho el sonido. Claro, del bueno, motor. sí. Buscamos De- autos de de carrera, determinada época. sobre todo Torinos. Y ahí le buscaste un pitch determinado para que se Y pareciera. ahí sí, y bastante Doppler, digamos, para darle movimiento a esos motores más estáticos, a esas aceleradas, con pruebas de motores también. Así que bueno, hay un trabajo de reconstrucción histórico y de reconstrucción. Además hay un gran... está bien. ¿Alguna pregunta en relación a todo esto que estamos viendo de... Tengo algunos ejemplos más de cosas para ver, pero me interesa saber... Estamos 17:40, no queda mucho tiempo. Podemos seguir mirando pelis o me pueden sacar el jugo con algo más. Podemos seguir hablando de los ejemplos también, no está mal, pero algo más de la cadena. Alguien me preguntaba abajo algo del 7.1. Vos, ¿no? ¿Y cuál era la...? En realidad, no tengo idea cómo se Ok. llega al 7.1. Hasta ahora lo que conocí era 5.1 y de hecho lo conocí acá en la sala.
Entonces, lo que me preguntaba era si todo, digamos, sale en 5.1 y después cuando se reproduce en 7.1 se pierde algo, nos perdemos de algo, o si está saliendo material en 7.1 y solamente, bueno, se reproducen estas salas, ¿no? No sé. Si la película está en 5.1 y se reproduce en la sala 7.1, se va a reproducir en 5.1. O sea, va a haber parlantes que no van a estar emitiendo sonido. Digamos, lo que tiene el 7.1 es que agregan parlantes para generar más envolvente, digamos. Y después hay aún sistemas con más parlantes que ya ponen parlantes en los techos. Hay, en vez de uno central, hay dos en el también, como para completar más la pantalla, digamos. No sé si les tocó alguna vez ver una película. Es muy claro cuando vas a ver al cine una película, seguramente les puede pasar en Bafisi o en festivales, que vas al cine a ver una película en estéreo y sentís como que el audio sale así, como que la pantalla está muda, digamos. Pero al momento del armado, digamos, ¿vos tenés alguna diferencia, digamos, si sabés que se va a reproducir en 5.1 o en 7.1? Sí, o sea, si empezás a armar para mayor cantidad de parlantes, en general trabajás con mayor cantidad de audio, digamos, con mayor cantidad de información, porque bueno, por un lado para aprovechar la posibilidad del 7.1, yo la verdad que nunca mezclé nada en 7.1, siempre fue 5.1. También hay 6.1. En general es más, son cosas más de los tanques, más Hollywood, que viene como, bueno, en una carrera, digamos, también por un lado de perdurar en las salas en cuanto a Dolby Digital, que digamos perdió bastante espacio a partir de la llegada del DCP, digamos, antes con el fílmico. Vos a Dolby le tenías que pagar una licencia para poder tener un audio 5.1, porque ellos imprimían un código digital en el fílmico y bueno, y te vendían después el decodificador, te calibran la sala, te hacían todo como el proceso. Hoy día con el DCP es como que se desregulariza todo eso, tiene sus pros y sus contras, digamos. También deben ser formas de estas empresas para seguir teniendo cautivo las salas y ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué opinas vos? ¿No hay ninguna pregunta de la online? ¿Nos está viendo alguien? Yo me tengo que retirar. Bueno. Así que muchas gracias. Bueno, de nada. Muy buena. Bueno, suerte. Quería mostrarles... A ver. Déjenme un segundo. Otro documental que se llama Madre de los Dioses, que tiene un lindo diseño de sonido. Esperen que se me perdió el código acá del Vimeo. Esta es la historia de 5 mujeres que viven en la Patagonia. Y lo que hicimos con el director, que es Pablo Agüero, fue a cada uno de estos personajes darle como un sonido específico, digamos. Uno de los personajes trabaja más con el fuego, otro trabaja más con el viento. En el principio, creó la mujer los cielos y la tierra. Como elementos para Y cada la una de tierra las estaba personas. desordenada y vacía. Para admirarlo deberían verlo. Y las verlo tinieblas completo. estaban sobre la faz del Se abismo. los recomiendo. Y el espíritu de la mujer se movía sobre la faz de las aguas.
Y la mujer dijo, sea la luz. Este documental también fue... había bastantes Dio a luz a elementos, todo digamos, en ser el y sonido gente que se directo mueve, y que las aguas produjeron. que nos molestaban, digamos. Entonces también hubo como mucha reconstrucción y mucho foley para poder generar, digamos, no unificar tanto desde el material que nos venía, sino poder trabajarlos como más independientemente Animales de la tierra a según cada su uno de género. ellos. Y ganado según su género. Y Voy a saltear todo un poquito la animal que se introducción arrastra de... sobre la tierra según su especie. ¿Quién es ella, saben? Sí. Se mueven sobre la tierra. Perdón, hago un jump, sí. Bien. Lo que tiene en general el documental muchas veces es que, que para trabajar el sonido tenés como una libertad que trasciende, digamos, lo comercial, entonces como que nos gusta hacer muchos documentales. Esta personaje es Soraya, que es una mapuche que vive en la Patagonia y está ahora muy activista. Tal vez la vieron en los medios porque está muy ahí con el tema de allá de las tierras y los conflictos. Cuando yo nací era la 1 de la mañana y nevaba un montón. Y a mi papá le tocó ir a buscar al doctor con la nieve hasta las rodillas porque no permitían que siga siendo la comadrona la que atienda los partos, aún siendo mi bisabuela la que atendía. Les hago un jump a otra escenita. mamá estaba en la Bueno, son salita, así varios era personajes y vamos como entrando y saliendo desde momentos más realistas, digamos, a momentos más espirituales y como en el mambo de cada una de estas mujeres. Es muy lindo documental, se los recomiendo. No sé dónde lo pueden ver, pero... Madre de los dioses. Por ejemplo, entrevistas con mujeres acostadas. Generalmente están sentaditas y todo. Nada, todo un trabajo de muchos viajes que hicimos con Pablo al sur para grabarlo. Sí, con un boom, sí. En este caso... Me contaron mi papá y mi mamá que nací donde con me el del crié, medio fue hecho, sí. Esto. en el campo. Me atendió mi abuela materna y mi papá. Según dijeron, era una nena peladita, pero con cara de anciana. Fui una niña bastante solitaria. Me gustaban mis momentos de soledad. Eran para mí muy, muy importantes. Donde yo dejaba que mi mente divagara por otras cosas que recibía. En aquella época no tenía ni idea de que lo que estaba recibiendo era lo espiritual.
Pero bueno, hoy puedo darme cuenta que eso era lo que en ese momento había, ¿no? Me pasaba largas horas jugando en un arroyito. Primero era un juego, pero después cuando descubrí que al cantar y mirar fijamente el agua empezaba como a hacer un movimiento así como un oleaje y después se quedaba como si estuviera en ebullición. Me acuerdo que cerraba los ojos y me conectaba con el agua. Primero oía el sonido del agua y de acuerdo al sonido del agua yo empezaba a cantar. Primero era como un sonido así nada más. En realidad no sé si me agradó tanto cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Porque yo no quería ser diferente a los demás. Pasaron muchos años sin contar lo que me estaba sucediendo, ¿no? Bueno, ponerle ahí, está un poco, pasamos por todas las posibilidades de así de este personaje y los sonidos de la madera, como el sonido que habíamos asociado a este personaje. Repito, está bueno que si quieren ver la peli entera van a como ver cómo se van unificando estos sonidos, y porque un poco el final de la película es que confluyen todas ellas en un encuentro y ahí termina como uniéndose todos estos sonidos que las representan en uno. Bueno, otro ejemplo de documentales. Tengo acá 3 más por lo menos, pero ya estamos en horario. Acá tengo una pregunta en el sí. aula virtual. Bien. Pregunta Ezequiel Inzaghi. ¿Cómo considerás que debe ser el flujo de trabajo con el director en la postproducción y cómo ir mostrando los avances más allá de su participación en doblaje y mezcla? Bien. En general, una vez que recibimos el material, yo al director le doy unas pequeñas vacaciones para que nos deje trabajar y lo invito, digamos, por dosis. Por ejemplo, podemos hacer un encuentro. Obviamente primero tenemos un encuentro para hablar del diseño total de la película, una vez tenemos el corte final. Después, cuando tenemos los diálogos editados, a mí me gusta que venga el director como para ir tomando decisiones en relación a doblajes,
en relación a cosas de texto que funcionan o no, de acting, como ir ya, digamos, marcando con él todas esas cosas. Y después, como conté antes, sí lo necesitamos como ahí firme durante toda la premezcla. Es importante que esté ahí sentado 8 horas con nosotros todos los días para ir, digamos, diseñando juntos el sonido y también, digo, empezar a darle herramientas del que nos estamos imaginando nosotros para sumar, digamos, más oídos, más ideas y potenciar así el trabajo. Bueno, creo que hay un panorama medio general de las posibilidades, digo, son infinitas las posibilidades del sonido, del diseño, cada proyecto es un universo. Trabajen con sonidistas, eso se los recomiendo siempre, trabajen con sonidistas desde el inicio, llámenlo para producir con ustedes y van a tener mejores resultados. Bueno, muchas gracias por escucharme, por las preguntas y si quieren seguimos ahí charlando un ratito más en la salida.